Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy segura que va a tocar muchas fibras sensibles, y que además tiene un título que para muchos evoca muchísimas emociones. Hande Erçel, Kerem siempre vivirá en mi corazón. Sé que muchos de ustedes conocen y admiran a Hande Erçel, esta talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su belleza y su increíble talento. Y cuando hablamos de Hande es imposible no recordar uno de los papeles más icónicos y que más resonó en la audiencia, un papel que la catapultó a la fama internacional, pero que, sobre todo, nos regaló una historia de amor inolvidable junto a Kerem Bürsin. En este vídeo vamos a sumergirnos en el fenómeno que supuso la serie que los unió, vamos a recordar los momentos más especiales, y vamos a reflexionar sobre por qué esa conexión, esa química tan palpable en pantalla, trasciende la ficción y se queda grabada en la memoria de tantos. No se trata solo de una novela, sino de la historia de dos personas que supieron crear algo mágico, algo que para muchos, como bien dice el título, siempre vivirá en mi corazón. Así que prepárense para un viaje de recuerdos, de emociones y de pura admiración. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando las historias que nos mueven y nos inspiran. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos? Si hay algo que definió el año 2020 y gran parte del 2021 para muchísimos fans, fue la serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llaman a mi puerta, ¿o será que es amor? Y la chispa que encendió esta historia fue, sin duda, la pareja conformada por Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. ¡Madre mía, qué dúo! Desde el primer episodio, la química entre ellos era tan evidente, tan natural, que era imposible no contagiarse. Hande con su dulzura, su espontaneidad y esa mirada que lo dice todo, y Kerem, con su porte, su intensidad y ese toque de misterio, formaban una combinación explosiva. Recordemos un poco la premisa de la serie. Eda es una joven aspirante a arquitecta que pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a la negligencia de Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Lleno de rabia y resentimiento, Eda se propone arruinarle la vida, pero el destino, como suele suceder en las buenas historias, tiene otros planes. Serkan, para recuperar una inversión, necesita fingir un compromiso y casualmente, Eda es la candidata perfecta. Lo que empieza como un trato de conveniencia, un matrimonio de conveniencia, se va transformando poco a poco en algo mucho más profundo. Y ahí es donde reside la magia de la serie y de esta pareja. Cada episodio nos regalaba momentos inolvidables. Desde las discusiones iniciales, llenas de esa tensión que precede a la atracción, hasta las miradas cómplices, los roces accidentales, las escenas tiernas y, por supuesto, los momentos de pura pasión. Hande Erçel supo darle a Eda esa frescura, esa vulnerabilidad y esa fuerza que la hicieron un personaje tremendamente caeable. Vimos cómo su carácter alegre y optimista chocaba con la frialdad inicial de Serkan, y cómo, poco a poco, esa coraza se iba resquebrajando. La forma en que Hande expresaba las emociones de Eda, sus dudas, sus miedos, su amor creciente, era sencillamente sublime. Era como si sintiéramos cada latido de su corazón a través de la pantalla. Y Kerem Bürsin, ay Kerem. ¿Qué decir de él? Su interpretación de Serkan Bolat fue magistral. Pasó de ser un hombre de negocios implacable, casi sin emociones, a abrirse al amor de una manera que nos dejó sin aliento. Las miradas de Kerem hacia Hande, la forma en que su cuerpo se relajaba en su presencia, la ternura que empezaba a asomar en sus ojos, todo comunicaba una historia de amor que trascendía el guión. Y es que, seamos honestos, la conexión que sentíamos entre ellos no era solo por la actuación. La vida real pareció entrelazarse con la ficción de una manera muy especial. A medida que la trama avanzaba, fuimos testigos de cómo Eda y Serkan se enamoraban perdidamente. Vimos sus primeros celos, sus primeras declaraciones de amor, sus reencuentros apasionados. Las escenas donde Serkan, a pesar de su aparente frialdad, demostraba su amor por Eda de maneras únicas y conmovedoras, se convirtieron en referentes. Y Hande, con su naturalidad, capturaba a la perfección la dulzura y la entrega de Eda en cada uno de esos momentos. Podemos recordar escenas icónicas como la propuesta de matrimonio improvisada, o los momentos en los que Serkan demostraba que haría cualquier cosa por la felicidad de Eda. Cada gesto, cada palabra, resonaba con una autenticidad que raramente vemos en la televisión.
Pero más allá de la ficción, la admiración por Andercel se fortaleció enormemente durante este periodo. Vimos cómo su talento se consolidaba, cómo su belleza natural iluminaba cada escena, pero sobre todo, cómo su profesionalismo y su entrega al personaje eran impecables. Ande demostró ser una actriz versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, pasando por la frustración y el amor incondicional. Su capacidad para empatizar con su personaje y hacerlo tan cercano a la audiencia es una de sus grandes virtudes. Y es precisamente por todo esto que el título Andercel, Kerem siempre vivirá en mi corazón, cobra tanto sentido. No solo por la historia de amor que nos contaron en Senkalkam, sino por el impacto que esa historia, y la conexión entre estos dos actores, tuvo en nosotros, los espectadores. Es como si hubieran logrado capturar un sentimiento universal, el de encontrar a esa persona especial que te cambia la vida, que te hace ver el mundo de otra manera, que te hace sentir que todo es posible. Eda y Serkan nos enseñaron que el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas, y que a veces, las relaciones más sólidas se construyen sobre bases que parecen imposibles. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la fama de Andercel alcanzó nuevas alturas. Se convirtió en un referente de belleza, de estilo y sobre todo, de talento. Su presencia en redes sociales se multiplicó, y cada publicación suya era esperada con ansias por millones de seguidores. Vimos su evolución como persona y como artista, y eso, queridos amigos, es algo que siempre se agradece y se admira. La forma en que ella maneja la fama, manteniendo su humildad y su conexión con sus fans, es un testimonio de su gran calidad humana. Y aunque la serie tuvo su final, como todas las buenas historias, el recuerdo de Eda y Serkan, y de la mágica conexión entre Andercel y Kerem Bürsin perdura. Para muchos, ellos son la pareja perfecta, un referente de lo que el amor puede llegar a ser. Es por eso que este vídeo busca ser un homenaje a esa historia, a esos momentos que nos hicieron soñar, reír y llorar. Un recordatorio de cómo el arte, en este caso, la actuación, puede crear vínculos tan fuertes entre los artistas y su público. También es importante destacar la evolución de Andercel como actriz. Después de Senkalkam, la hemos visto en otros proyectos, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Cada papel que interpreta lo hace con la misma entrega y pasión, y eso la convierte en una artista de talla mundial. Pero siempre habrá un lugar especial en nuestros corazones para Eda YLDZ, y para la forma en que Ande le dio vida. En resumen, hemos recorrido el impacto de Senkalkam, y la inolvidable pareja que formaron Andercel y Kerem Bürsin. Hemos recordado la química palpable, las escenas icónicas y la forma en que esta historia de amor trascendió la pantalla para quedarse grabada en nuestros corazones. Hemos reflexionado sobre el talento y el carisma de Andercel, y cómo su interpretación de Eda YLDZ la consolidó como una estrella internacional. Y hemos confirmado que sí, Kerem, en cierto sentido, y la historia que compartieron, siempre vivirá en el corazón de muchos fans. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de recuerdos y emociones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? ¿Qué es lo que más admiran de Andercel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.